Bienvenidos a todos. Si están viendo este documental, prepárense, lo que están a punto de escuchar no es ficción, sino la reconstrucción más profunda y detallada de una serie de sucesos que, durante décadas, quedaron enterrados en las sombras de un pueblo olvidado. Este proyecto no solo cuenta historias, abre expedientes, desentierra testimonios y confronta los silencios que la historia oficial nunca quiso explicar. En este documental exploraremos los casos inexplicables ocurridos en El Arenal, un poblado abandonado del que pocos se atreven a hablar. Crímenes y desapariciones que los periódicos registraron, pero que jamás se investigaron a fondo. La presencia de una figura espectral, descrita por testigos desde hace más de 40 años. Y la posibilidad inquietante de que todos estos hechos estén unidos por una misma historia. Una historia que alguien intentó borrar. Pero nosotros no la vamos a borrar. Nosotros la vamos a contar. Así que si te apasionan los misterios reales, los lugares abandonados, las investigaciones profundas y las historias que te dejan pensando horas después, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para entrar conmigo en un terreno donde la realidad y lo inexplicable se confunden. Porque este documental no solo relata hechos, los revive. Cuando uno viaja por los límites entre Hidalgo y el norte de Veracruz, descubre un territorio donde el silencio pesa más que el polvo. Un lugar donde las historias no se transmiten, se murmuran. Y entre todas ellas, hay una que desde hace décadas se niega a desaparecer, la historia de El Arenal, un caserío abandonado que, según los archivos y los periódicos viejos que encontré, guarda una cadena de tragedias que parecían no tener relación, hasta que conocí la verdad. Este documental es mi intento por reconstruir un rompecabezas que nunca debió existir. Capítulo 1. El hallazgo. Todo comenzó con un lote de periódicos antiguos que encontré en un mercado de pulgas en Tulancingo. Las hojas estaban amarillentas, quebradizas, pero las letras aún guardaban la fuerza de lo inmediato. 3 titulares me estremecieron. Encuentran a ladrón asesinado en El Arenal. Niño desaparece en rancho cercano. Asesinan a niña de 13 años. Y uno, muy distinto, aparece fantasma en el palacio de Iturbide. A primera vista, parecían casos aislados. Crímenes, desapariciones, sucesos paranormales. México está lleno de historias así, pensé. Pero conforme leí más, noté una fecha repetida. Todas esas notas habían sido publicadas entre 1976 y 1978. 3 años. 3 historias. 3 víctimas sin aparente conexión. Y un pueblo, El Arenal. Capítulo 2. Viaje a un lugar borrado. Llegar al sitio no fue fácil. El camino de terracería está prácticamente tragado por la maleza, y el clima parece ensañarse para impedir que uno avance. Al llegar, entendí por qué nadie viene aquí. El Arenal es un esqueleto de lo que alguna vez fue. Casas derrumbadas, ventanas sin vidrio, puertas arrancadas. El viento entra por los huecos y hace que las paredes respiren. Mientras grababa las primeras tomas, algo me llamó la atención. La misma estructura que aparecía en la fotografía del periódico sobre el niño desaparecido estaba allí, intacta en su agonía, como si me hubiera estado esperando. El eco de mis pasos me devolvía la sensación de que no estaba solo. Capítulo 3. El primer caso, el ladrón. Según el periódico, el cuerpo del ladrón fue encontrado boca abajo en un campo, con marcas que no coincidían con ningún arma conocida. El reporte médico oficial desapareció meses después. Pérdida de archivo por inundación, decía el expediente que encontré en Pachuca. Pero entrevisté a don Máximo, un hombre de 82 años que aún recordaba esa época. Mire, joven, ese muchacho no murió por un pleito. Había entrado a la casa equivocada. Una casa donde ya no vivía nadie, pero donde tampoco estaba vacía. Cuando le pregunté qué significaba eso, simplemente negó con la cabeza. Aquí todos sabíamos que en El Arenal se escuchaban pasos aunque las casas estuvieran cerradas. Y quien entraba sin respeto, no salía igual. Capítulo 4. La niña de 13 años. El segundo caso fue el más perturbador. El periódico mostraba la fotografía de una niña llamada Maribel, quien había salido de su casa rumbo a la escuela y nunca llegó.
Su cuerpo se encontró días después, sin señales de violencia física, pero con una expresión indescriptible. Como si hubiera visto algo que no pertenece a este mundo. Hablé con la hermana mayor, ahora una mujer de 60 años. Maribel veía cosas desde chiquita. Decía que había una mujer vestida de gris que la seguía hasta la puerta de la escuela. Nosotros creíamos que era imaginación. Le mostré una captura del vídeo que grabé en la entrada del Arenal, donde una figura borrosa aparecía a la derecha del cuadro. La mujer palideció. Esa, es ella. La misma que Maribel describía. Capítulo 5. El niño del rancho. El tercer caso relataba la desaparición de un niño de 9 años, cuyo rastro se perdió mientras jugaba cerca de un rancho abandonado. Los perros encontraron su mochila junto al mismo caserío donde hallaron al ladrón. El dueño del rancho, en su momento, declaró haber escuchado risas dentro de la casa, cuando todos sabían que estaba vacía. Nunca encontraron al niño. Nunca encontraron nada. Solo quedaron los testimonios que convergían en una misma frase. Había alguien más ahí dentro. Capítulo 6. La pieza final del rompecabezas. El titular sobre el palacio de Iturbide parecía fuera de lugar, pero investigando supe que la fotografía del supuesto fantasma era el retrato de una mujer que vivió en el Arenal en 1932. Una mujer llamada Elisa Montiel. Desapareció sin dejar rastro. No hubo cuerpo. No hubo funeral. Solo un rumor persistente. Que Elisa fue víctima de un crimen terrible cometido por 3 habitantes de El Arenal. 3 nombres. 3 culpables. 1 asesinado. Una niña muerta. Un niño desaparecido. Todos en los años 70. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Capítulo 7. El encuentro. Aquella noche, mientras registraba tomas finales, escuché pasos detrás de mí. No eran de animal. No eran del viento. Volteé y por unos segundos, lo juro, vi la figura de una mujer delgada, con vestido largo, deshilachado, mirándome a través del velo de la neblina. No se movía. No avanzaba. Solo estaba ahí, como si quisiera asegurarse de que su historia, por fin, sería contada. La cámara captó apenas un destello, una mancha vertical translúcida. Pero yo la vi. Sentí el aire helarse alrededor. Sentí que no debía seguir grabando. Me retiré sin mirar atrás. Hoy, mientras reviso los periódicos extendidos sobre mi mesa, entiendo lo que une a todas estas tragedias. La culpa compartida. La justicia que nunca llegó. El eco del dolor de una mujer que fue borrada de la historia. El Arenal no está embrujado por fantasmas. Está embrujado por lo que se cayó. Por lo que nadie quiso admitir. Y mientras la verdad permanezca enterrada en esas ruinas, ella seguirá caminando, reclamando lo que le arrebataron. Viajaremos a otro lugar donde el tiempo dejó de avanzar hace más de 60 años, la estación San Gregorio. Una estación ferroviaria abandonada en el norte de Puebla. Un sitio donde los periodistas de los años 50 reportaron sombras humanas caminando por las vías, desapariciones súbitas, y un incendio que nadie pudo explicar, porque no había señales de fuego en los cuerpos. Todos los archivos fueron cerrados. Pero algunos periódicos sobreviven. Y nosotros los encontramos. Capítulo 1. Los periódicos del 57. En la hemeroteca de Cholula, entre carpetas sin clasificación, hallé un grupo de recortes fechados entre 1955 y 1957. Los titulares eran inquietantes. Maquinista desaparece tras escuchar voces en la estación San Gregorio. Pasajera asegura haber visto una procesión fantasma sobre las vías. Hallan restos de un incendio imposible dentro del túnel ferroviario. El gobierno clausura la estación tras 3 muertes sin explicación. A diferencia del Arenal, aquí no se hablaba de crímenes o asaltos. Aquí se hablaba de fenómenos imposibles. Capítulo 2. La leyenda del tren 43. Todo comenzaba siempre con el mismo número, 43. El tren 43, según los registros, era un convoy nocturno que viajaba de Veracruz a Puebla. En 1955,
una madrugada, la tripulación reportó haber visto luces en la vía, como si hubiera otra locomotora acercándose. Pero no había nada en el radar. No había nada registrado. Y sin embargo, la luz seguía allí, estática, como si el tiempo la hubiera atrapado. El maquinista, un hombre llamado Héctor Montalvo, descendió del tren para revisar. Nunca volvió. Los pasajeros recordaron haber escuchado un grito breve, ahogado, y luego, silencio. Solo silencio. El tren 43 siguió funcionando un año más, hasta que los sucesos se multiplicaron. Capítulo 3. El fenómeno de la procesión. Era una mujer mayor la que lo declaró, y su testimonio quedó registrado en una nota casi perdida. Yo vi a unas personas caminar en fila sobre las vías. Vestían ropa antigua, como de época porfiriana. Caminaban sin voltear, sin respirar, todos hacia el túnel. Y cuando entraron, ninguno salió. Cuando los reporteros acudieron, no encontraron señales de personas. Pero sí hallaron marcas de pisadas sobre las vías oxidadas, como impresiones quemadas. El perito declaró que las marcas eran recientes, aunque parecían hechas con hierro caliente. La mujer aseguró que, al finalizar la procesión, apareció una figura más alta que los demás, cubierta por un manto oscuro, que la miró directamente. Por semanas no volvió a hablar. Capítulo 4. El incendio que no existió. Este fue el caso más desconcertante. 3 trabajadores ferroviarios fueron hallados sin vida dentro del túnel número 4. La causa oficial escrita en los periódicos fue asfixia por humo. Pero aquí viene lo extraño. No había humo. No había fuego. No había marcas de quemadura. No había daños en las paredes del túnel. Los cuerpos parecían haber sufrido un incendio. Pero uno invisible. El médico legista de la época escribió una frase escalofriante en el margen del informe. Los pulmones muestran signos de calor extremo, pero el exterior del cuerpo está intacto. Es como si hubieran ardido desde adentro. Después de eso, el túnel fue clausurado. Sin explicación alguna. Capítulo 5. Mi visita a San Gregorio. La estación es un cadáver metálico cubierto de maleza. Las vías están retorcidas, como si algo gigantesco las hubiera empujado desde abajo. ¿Y el silencio? El silencio no es normal. Es un silencio grueso, denso, que parece respirarse. Mientras grababa, escuché algo que quedó registrado en el audio. Un tren. Un tren en movimiento. Pero no había ninguno cercano en 20 kilómetros. El sonido se acercó, se detuvo. Y luego desapareció. Revisando una vieja fotografía del túnel, noté una silueta oscura al fondo. La comparé con un fotograma de mi grabación de esa noche. La silueta estaba en la misma posición. Como si hubiese esperado 60 años sin moverse. Capítulo 6. ¿Qué une a todos estos sucesos? Los expertos coinciden en que San Gregorio presenta fenómenos relacionados con luces estáticas, ecos temporales, apariciones humanas repetitivas, sonidos de maquinaria inexistente. Todo sugiere que el lugar quedó atrapado en una especie de bucle. Como si un evento trágico no hubiera podido completarse. Y se repitiera eternamente, buscando su desenlace. Los periódicos no pudieron explicar nada. Las autoridades cerraron el caso. La estación fue abandonada. Pero algo quedó ahí. Algo que no entiende que el tiempo pasó. San Gregorio no es un sitio embrujado. Es un sitio detenido. Un lugar donde el pasado no terminó de morir. Y mientras sus ecos sigan vibrando en los rieles oxidados, habrá quienes escuchen el silbato del tren 43 cruzando la noche. Aunque no exista desde hace décadas.